Buenas tardes, querida tutora. Ahorita vamos a realizar la entrevista a una profesora muy eficaz, docente en ejercicio de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, orgullosamente egresada de dicha institución. Entonces voy a comenzar. Profe Anita, ¿por qué decidió estudiar o dedicarse a ser docente de educación infantil? Fue una decisión muy acertada en mi vida, ya que yo siempre había querido prepararme para educar a los niños. Inclusive desde pequeña mis juegos eran de maestra, con mis muñecos que eran mis estudiantes, y siempre tenía en mi mente esa idea de prepararme bien para así poder seguir el proceso enseñanza-aprendizaje con los niños. Gracias, profe. Segunda pregunta dice, ¿considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil y por qué? Pues la preparación que tuve fue de licenciada en educación preescolar, también realicé una especialización. Pienso de que uno nunca termina de aprender. Siempre, o sea, lo que yo aprendí en la universidad es como una base para mis conocimientos, pero sin embargo, cada día hay cosas nuevas, entonces es bueno que uno esté actualizándose por el bien de uno y sobre todo por el bien de nuestros estudiantes. Entonces siempre es necesario reafirmar y siempre es necesario estar pendiente de las novedades que hay en educación. Bueno, muchas gracias, profe. La tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil y por qué? Pues el mayor desafío, siendo sincera, es cuando me llegan niños especiales con alguna discapacidad, porque en realidad a veces uno le falta mucho esa preparación, ¿no? Y siempre pedimos de que haya personal como especializado para ellos, pero en nuestro medio no se da. Entonces a nosotros nos toca, además de los niños que tenemos, entre comillas, normales, que son numerosos, nos toca también atender a esta población y que en realidad los niños merecen demasiado cuidado y en sí como una educación personalizada. Ese es el desafío más, y ya un poco como menos ya sería algunos niños que tienen sus problemas en cuanto al ambiente familiar. Entonces en muchas ocasiones nos encontramos con esos casos y no hay colaboración de la familia, entonces nos toca a veces inclusive llevar hasta comisaría de familia para que intervenga. Esas dos cositas. Cuarta pregunta dice, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que ha obtenido como educador infantil y por qué? Pues las mayores satisfacciones es ver a mis pequeños que cuando ya termina el año y ellos han logrado todo lo que nos hemos propuesto. Entonces se les ve sus progresos, se les ve esa felicidad y esa preparación. Y también en lo personal, por ejemplo, cuando uno se encuentra, ¿no?, con algunos estudiantes que inclusive uno ya, como tantos que han pasado, no recuerda, pero sin embargo ellos se acuerdan de mi profe y lo dicen con cariño y lo saludan a uno con cariño. Usted fue mi profe, yo la recuerdo, mira, ahora ya soy profesional en esto. Entonces es esa satisfacción bonita que uno dice, bueno, uno ha dejado una huella en medio de todo nuestro trabajo. Gracias, profe. La quinta pregunta dice, ¿qué metas o planes futuros tiene con respecto a su profesión como educador infantil? Mi meta actualmente es hacer una maestría en pedagogía. Porque como decía anteriormente, es bueno renovar y bueno estar actualizada. Entonces, esa es mi meta, la maestría en pedagogía infantil. Gracias, profe. La sexta pregunta dice, ¿qué es para usted la educación infantil? La educación infantil, pues, a más de una profesión muy importante y muy loable,
de por sí, también es una vocación, porque si tú estás bien preparada, si tú tienes todos los títulos que quieras, pero si no amas tu profesión, no te va a valer de nada. Entonces son las dos cosas complementarias, tanto la preparación como la vocación y el amor, y disfrutar al máximo la profesión. Gracias, profe. La séptima pregunta dice: en el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil como consideraría solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, o simplemente como un espacio de preparación para la primaria o educación preescolar. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Pues pienso que una tendencia no debería ser considerada así, ¿no? Porque si nosotros educamos, se complementa todo, tanto lo asistencial, lo pedagógico, lo afectivo, lo emocional. Entonces no debería ser considerada como tendencia. Aquí nos pregunta: ¿cómo se han reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educadora infantil? En el transcurso de nuestro trabajo diario tenemos que estar pendientes y tenemos que estar trabajando con cada una de las tendencias que he mencionado para poder lograr los objetivos que nos proponemos cada día. Profe, gracias. La otra pregunta nos dice: ¿cómo considera que influencia la situación actual de la infancia en el desarrollo de su trabajo como educador infantil? Pues las cosas que están pasando actualmente en la modernidad pues son muy diferentes de hace algunos años. Los niños son unas personas más activas, más despiertas, más introvertidas, y por lo tanto también nosotros como educadores debemos estar al tanto, ¿no?, de la tecnología, debemos estar al tanto de la actividad que los niños tienen, porque ellos ya no son los niños pasivos de otras épocas, sino al contrario, son niños que a uno como educadora lo impulsan a cambiar y lo impulsan a pensar siempre y cada día en estar en función de ellos. Gracias, profe. La 10ª pregunta nos dice: ¿aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿y cómo lo hace? Sí, en la medida de lo posible se lo hace. Acá, por ejemplo, la Secretaría de Educación nos permite estar asistiendo a cursos, también nos dan algunas oportunidades de hacer algunas investigaciones, así sea pequeñas, pero se las hace. Y sobre todo pues se trata de involucrar en lo posible a los niños y también a la comunidad educativa, padres de familia y todos los funcionarios del estamento educativo. La pregunta 11, nos dice: ¿cómo trabaja con la diversidad de los niños, individual, cultural, social, étnica y de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo? La diversidad se la maneja dando el cariño a todos por igual. Los niños, al mirar el trato, que es igual para todos en cuanto a su raza, en cuanto a su discapacidad, etc., ellos, al mirar que la profesora trata a todos por igual, los niños también toman esa actitud y se les enseña a ellos a respetar, se incluye dentro del plan de estudios algunos temas donde se les enseña a los niños a eso, ¿no?, al respeto de las diferencias. Gracias, profe. La pregunta número 12 nos dice: de acuerdo a su opinión y experiencia, ¿qué debe saber y saber hacer un buen docente de educación infantil? ¿Qué debe saber? Cómo tratar a los niños. Ahí incluiría yo las etapas del desarrollo, incluiría yo la psicología, la afectividad, incluiría ahí los contenidos, porque si uno conoce a los niños en su etapa, también les puede llegar a ellos en el conocimiento, en el trato, en lo que espera de ellos, y más que cumplir un plan de estudios es formar una personita que sea útil y que
sirva a la sociedad. Gracias, profe. La pregunta número 13 nos dice, si usted fuera un profesor de una licenciatura en pedagogía infantil, ¿qué le enseñaría a sus estudiantes para que fueran buenos profesores de educación infantil? En primer lugar, les enseñaría el amor a los niños, la comprensión, la empatía, colocarse en el zapato de los niños, porque muchas veces ellos vienen con infinidad de problemas, de angustias de su hogar y no los logramos entender de pronto por el afán de completar un currículo o de enseñar algunas cosas, no los entendemos. Entonces, eso les enseñaría, la empatía y el amor a la profesión. La responsabilidad y lo demás yo creo que viene por añadidura. Si tú quieres tu trabajo, te esfuerzas y lo logras cumpliendo todas las demás opciones que se dan. Y la última pregunta nos dice, profe, ¿usted qué consejo me daría sobre mi proceso de formación como educador infantil? Pues yo te diría, Ángela, que has escogido la mejor carrera, la más hermosa de todas. Porque si tú ya te metes en este mundo de los niños a uno le dan como otra vida, le dan como otra energía, ¿sí? Yo siempre digo a mis compañeras, mire que a veces uno, como todo ser humano, tiene nuestros problemas en nuestra casa, pero el mundo donde vamos, el mundo donde están los niños, es un mundo maravilloso. Entonces se trata de eso, ¿no? De querer la profesión. Si tú quieres tu profesión, vas a ser feliz y vas a ser la mejor profesora. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos con la profe Anita, de cariño que le decimos así. Querida tutora, esta fue mi entrevista y que esté muy bien. Con mucho gusto.